Durante la Edad Media, Europa fue acechada por un enemigo invisible que sembraría la muerte y la desesperación en todo el continente. Bienvenidos a un nuevo episodio de este canal. Hoy vamos a desenterrar los secretos más oscuros de la peste negra, la epidemia que asoló Europa en el siglo XIV. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el video. A mediados del siglo XIV, exactamente entre los años 1347 y 1353, una sombra mortal cayó sobre el continente europeo, la peste negra, también conocida como la peste bubónica. Esta enfermedad tuvo su origen en Asia Central y se propagó rápidamente a través de rutas comerciales y ejércitos en movimiento, llegando finalmente a Europa. En primer lugar, ¿de dónde provienen esos nombres con que se le conoce a esta epidemia? Bueno, se le llama peste negra por el tono negruzco que adoptaba la piel de las personas infectadas. Esto debido a las hemorragias internas que padecían. También se le conoce como peste bubónica debido a que uno de los síntomas era la aparición de bubones. Los bubones son ganglios linfáticos inflamados. O para entenderlo en otras palabras, un bubón es una hinchazón o una inflamación que aparecía en el cuello, en la ingle o en la axila. Ahora, ¿cuál fue el alcance de la peste negra? Desde los puertos comerciales hasta las ciudades fortificadas, la peste negra fue un enemigo invisible y mortal que se extendió por todo el continente. Ningún rincón estaba a salvo de su alcance. Pueblos enteros fueron afectados por la oscura plaga, mientras la muerte se abría paso inexorablemente. Los habitantes medievales, incapaces de entender las verdaderas causas de la plaga, muchos de ellos se aferraron a explicaciones sobrenaturales. Muchas personas trataron de buscar alguna explicación para el surgimiento de esta enfermedad, y es así que aparecieron algunas teorías que trataron de explicar la causa de esta epidemia. Y una de las teorías más difundidas en aquella época fue la teoría miasmática. Esta teoría atribuía la enfermedad a malos olores, a emanaciones fétidas de los suelos y los mares. Esta teoría se mezclaba con prácticas curativas que hoy en día nos parecerían muy misteriosas. Las calles se llenaron de escenas apocalípticas. Los cuerpos se apilaban en carros, las campanas repicaban constantemente y la gente, temerosa de su propio aliento, evitaba a toda costa el contacto humano. La peste negra no solo trajo consigo la muerte, sino también el terror. Con respecto a la cantidad de muertes, no hay una respuesta definitiva, aunque luego de investigaciones y según lo que está documentado, se estima que la cifra bordea los 50 millones de muertes en todo el continente europeo, lo que equivale al 50% de la población de Europa en aquel entonces. En cuanto a los síntomas de la peste negra, los síntomas eran realmente aterradores. Inicialmente, los afectados sufrían fiebres, escalofríos y fatiga. Sin embargo, la verdadera pesadilla comenzaba con la aparición de bubones. Este síntoma anunciaba una muerte segura en cuestión de días. Ante la impotencia de la medicina medieval, la gente buscaba desesperadamente escapar. Algunos incluso abandonaban sus hogares, mientras que otros se refugiaban en la religión, buscando la absolución, es decir, buscaban el perdón de sus pecados antes de enfrentar el inevitable final. La peste negra dejó a su paso ciudades fantasmas, con poblaciones diezmadas y sociedades marcadas por la pérdida. Mucha gente perdió a sus seres queridos. No fue hasta el siglo XIX, es decir, aproximadamente 600 años después, que por fin se encontró la causa de la peste negra. La causa provenía de los roedores. Específicamente provenía de los parásitos o pulgas de las ratas. Ahora, quizá hayas visto alguna imagen de este traje medieval, el que estás observando ahora mismo en la imagen.
Esa es la mascarilla que utilizaban los médicos en aquella época para supuestamente protegerse de la epidemia. Los que utilizaban esta mascarilla eran conocidos como los médicos de la peste. Aunque estas máscaras parecen extrañas y hasta espeluznantes hoy en día, su diseño tenía un propósito práctico y al mismo tiempo simbólico. Estas mascarillas en forma de cuervo tenían una especie de pico largo y cónico que se extendía hacia adelante. Este pico contenía sustancias aromáticas, hierbas secas, especias y otros elementos fragantes. La creencia en ese momento era que las enfermedades se propagaban a través de los miasmas o malos olores, por lo que los médicos creían que inhalar fragancias agradables podría protegerlos de la enfermedad. Además de su funcionalidad, las máscaras también tenían un componente simbólico. El pico largo y puntiagudo se asemejaba al pico de un cuervo, un ave asociada con la muerte en la cultura medieval. Pero la elección de la forma de cuervo no solo se relacionaba con la asociación cultural del cuervo con la muerte, sino que también pretendía transmitir la gravedad de la situación. Los médicos de la peste estaban lidiando con una enfermedad altamente letal, y su vestimenta pretendía reflejar la gravedad de su tarea y su disposición a enfrentar la muerte. La peste negra definitivamente dejó una cicatriz imborrable en la historia europea, una sombra que se proyectaría por generaciones. Aunque la humanidad ha avanzado en el conocimiento médico, las lecciones de la peste negra siguen resonando, recordándonos la fragilidad de la vida y la capacidad del pasado para envolvernos en su manto de misterio. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los misterios de la peste negra. Espero que les haya parecido interesante esta oscura página de la historia. Eso sería todo de mi parte en esta oportunidad y ya nos estamos reencontrando en un próximo video. Nos vemos.